Buenas tardes, un gusto y muchas gracias por conectarse, por dedicarle un ratito a esta actividad que estamos organizando desde el Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados para dar inicio a una serie de actividades. No tuvimos mejor idea que invitar al doctor Guillermo Schinelli para conversar sobre las prácticas, o sea, sobre su obra del reglamento comentado de la Cámara de Diputados, que ahora lo vamos a presentar. Vamos a conversar un poco sobre las prácticas, sobre su visión respecto a algunas funciones o algunos aspectos del reglamento, atento que él en su obra ha revisado todos los diarios de sesiones desde el 83 hasta el 2019, con lo que es absolutamente rica en cuanto a la práctica vista teniendo en cuenta las normas reglamentarias y teniendo en cuenta esta visión de lo que pasa en la realidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando acá de la obra del doctor, editada por la editorial Duncker en el año 2021, que tenemos la suerte, atento a su incansable gestión con la Cámara de Diputados de la Nación, que esté disponible, ¿no? Yo acá destaco que además de ser un estudioso del tema, es absolutamente generoso en que su obra le llegue a los operadores, ¿sí?, legislativos, y que toda esta obra de haber analizado, estudiado el reglamento de la Cámara esté disponible para legisladores, para asesores y para el público en general a través de la página web de la Cámara, así que eso es súper rico para poder aprovechar. El doctor Guillermo Schinelli, abogado, egresado de la Facultad de Derechos de la Pontificia Universidad Católica Argentina, hasta su retiro, no vamos a decir las fechas, pero hasta su retiro hace un poquito de años, profesor protitular de Derecho Constitucional en esa misma casa de estudios y en el posgrado de Derecho Constitucional. La verdad es que es profesor del curso de posgrado de Derecho Parlamentario que se desarrolla en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y también es profesor de otras universidades como la Universidad Austral. Relacionado con su paso por el Congreso y su rol en el Congreso, fue director de la Dirección de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados y director de asesoría jurídica también en la misma Cámara, así que de ahí ya nos contará de ahí su pasión y su vocación, y es vocal de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, así que estamos teniendo el gusto de poder conversar con alguien que además de una vasta experiencia, también sigue activo, ¿sí?, enseñando el derecho parlamentario, así que Guillermo, un placer tenerte. Te vamos a brindar unos minutos para que vos nos cuentes un poco de tu obra y después cualquier cosa yo agrego también. Hay una reseña del doctor Mariano Palacios que cuenta un poco su obra y la importancia de su obra, así que, pero primero te doy la palabra para que vos hagas tu presentación y después avanzamos. Les cuento que estamos en la sala del Colegio Público de Abogados con miembros del Instituto de Derecho Parlamentario, que a efectos de que no acople no se han conectado, pero muchísimas gracias Natalia, Sonia y Rodrigo por estar acá en la sala también compartiendo esta actividad. Guillermo, bienvenido y todo tuyo. Muchas gracias, has dicho cosas tan lindas que la verdad me voy a ir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a dedicarnos un rato al tema del derecho parlamentario, que a mí me atrajo desde el principio, desde hace muchos años. Y a ustedes veo que también, para dedicar parte de una tarde a estas cosas raras, y después de varios de ustedes en una sesión de anoche que ha terminado tardísimo, qué sé yo, estoy viendo ahí a la prosecretaria de la Cámara que pone cara de 4 de la mañana, una cosa así. Así que bueno, bueno, es un gusto muy grande estar con ustedes y ante esta institución, por otra parte, tan importante, de la cual yo también soy integrante.
Mercedes ha mencionado varias veces una obra mía, que es La Cámara de Diputados de la Nación y su reglamento comentado, desde 1983 al 2019. Yo me pongo a disposición de ustedes. Esta es una obra que está publicada, como dijo Mercedes, por Editorial Duncan, pero lo concreto es que gracias a la Cámara de Diputados y a la labor de su secretario parlamentario y de su prosecretaria, se ha podido llevar a concretarse en Internet. Lo cual es una ventaja para los que lo quieren tener, porque el libro ya no... El libro tuvo un tiraje muy corto, que prácticamente ha terminado, pero lo importante es que tenga más ¿cómo les puedo decir? Difusión adentro de la Cámara de Diputados y adentro de los interesados a conocer estas cosas. Y es muy fácil, gracias a lo que la Cámara ha hecho, que apretando 2 o 3 botoncitos en la computadora se puede llegar bastante bien a localizar lo que ustedes puedan querer llegar a conocer del libro sin necesidad de estar comprándolo, cosas parecidas. Se lo consigue en ese sentido muy, muy fácilmente. Inclusive ahora tiene alguna mejora interesante como para facilitar este tipo de elaboraciones con la máquina, con la computadora, que están en evolución y en perfeccionamiento, por otra parte. Así que yo quería ponerme a disposición diciéndole, esto está y es gratis para ustedes, no es algo que les vaya a cobrar ni la Cámara de Diputados ni yo. Así que así es la cosa. ¿Tiene un origen? Sí, tiene un origen. Yo ingresé a la Cámara hace un montón de años, en el año 73, prácticamente hace 50 años. Y hay algunos, todavía hay algunos que viven, estamos zafando, como el suscripto. Hay algunos otros personajes, como el doctor Fermín Ubertone, que también entró conmigo en aquel entonces, y varios más. Y bueno, y la queremos mucho en la institución y tratamos de utilizarla lo mejor posible, de entenderla lo mejor posible. Esto llevó con los años a mi persona, aprovechando algunas... Yo dejé de ejercer el derecho parlamentario hace mucho tiempo, pero seguí dedicándome a leer y a buscar cosas, etcétera, etcétera, y en los ratos libres a escribir. Y he escrito un montón, bastantes cosas sobre este tema, y las últimas son 2. Una, el derecho parlamentario desde el año 83 hasta el año 93, que existe en la... Sí, que acá está todavía. Está todavía y está en Internet. Y después, con los años, desde 1989 hasta el año 2019. Y eso fue ¿cómo les puedo decir? Un esfuerzo extra, aprovechando un poco el ocio que uno tenía por haber dejado la profesión, por un lado, y aprovechando también otra cosa rarísima que pasó, que fue la pandemia. Es decir, la pandemia como no solamente paralizó a mucha gente en cosas, en trabajos, en el caso también, en el caso también. Y bueno, aprovechamos ese momento como para ir avanzando y tratando de perfeccionar lo que uno tenía más o menos hablado. Y esto termina siendo este libro que ustedes tienen acá a la vista, así será, y es el mismo que está en la Cámara de Diputados, y se encuentra tan fácilmente como recién les y les pasé el link también. Les pasaste el link, perfecto. Bueno, esto soy un poco yo, y estoy dispuesto a contestar cosas que se planteen. Mercedes tuvo la gentileza de
preparar algunos temas, sabiendo mis manías, y mis manías son a veces de viejo, muy de viejo. De la voz de la experiencia, habrás querido decir. Más o menos. ¿Por qué? Porque lo primero que aparece acá es una pregunta, y después me olvido ustedes. Ahí lo vamos. Bueno, ahí gracias por tu presentación en cuanto a tu obra. Lo que nosotros hicimos es que los miembros del Instituto de Derecho Parlamentario, en algunas de nuestras reuniones previas, elaboramos algunas consultas respecto a la práctica parlamentaria, es decir, que podíamos conversar de interés de nosotros y de quienes se inscribieran a charlar, a este curso, a esta charla, para poder conversar sobre algunas cuestiones de la práctica, ¿sí? Qué tan importante es, y cómo en tu obra, y ahí hago una pequeña reseña yo, para que también quienes no la conozcan puedan tener una aproximación. En tu primera edición habías revisado 604 reuniones de la Cámara de Diputados entre noviembre de 1983, es decir, ahí 29 de noviembre en el albor ya después de las elecciones, en la recuperación de la democracia, y hasta diciembre diciembre del 93, que después revisaste. Entonces, lo importante es que tu obra es más que nada ver qué pasó en la práctica, es decir, revisando los diarios de sesiones o viéndolos ahora. Esto también te quería preguntar, si vos te gusta más trabajar con las versiones taquigráficas o ahora en la actualidad también te conectás y podés ir teniendo, ¿no?, una mirada por YouTube o por los canales de difusión que son abiertos, porque lo más importante, y nosotros lo que queríamos saber era si vos veías mucha diferencia entre la práctica parlamentaria y el reglamento, y qué era lo que más te llamaba la atención sobre esas diferencias. Porque aquel que lee el reglamento, pero que no ve las sesiones, ¿con qué se va a encontrar? ¿O cuáles son las principales diferencias que vos encontrás? Ok. Para mí, sin ninguna duda, no hay como leer el diario de sesiones. Es decir, por supuesto, lo más completo sería lo que vos, o lo que Nacho, o lo que Ana viven todos los días permanentemente en la Cámara, estar presentes y estar mirando a ver qué está pasando. Eso es lo más lindo. Ahora, la única forma de que eso sea oficialmente integrado es leyendo el diario de sesión. Perfecto. Así que hay una invitación a no seguir abandonando esa práctica de leer los diarios de sesiones y las versiones taquigráficas. Sí, y hubo larguísimos periodos en los cuales se tardó muchísimo en pasar en limpio los diarios de sesiones, pero muchísimo, años enteros. Ahora está la cosa mucho más movida, mucho más rápida, la elaboración es más pronta, así que en ese sentido uno puede contar con los diarios de sesiones mucho más fácilmente. Yo creo que los diarios de sesiones, perdón, acá están los expertos y me pueden corregir, yo creo que el diario de sesiones debe tardar por lo menos en 3 meses o en 2 meses está listo, supongo, pregunto, los miro. Después cuando abramos ahí, okay, y algunos, si nos quiere ir ilustrando también en el chat, vamos leyendo. Porque hubo, qué sé yo, periodos de 2 años, 3 años, 4 años sin que hubo diario de sesiones. Ahora la cosa está un poco mejor. Lo malo de todo esto, perdón, ahora voy a empezar estoy muy amargo en ciertas cosas. Estamos para escucharte. Qué sé yo, han desaparecido cosas importantísimas en el Congreso. Ahora son todas sesiones especiales. Y yo eso no lo puedo tolerar, no lo puedo aguantar. ¿Por qué tiene que haber todo el tiempo sesiones especiales? ¿Por qué tiene que haber ideas? Ojo, empezaron a desaparecer las sesiones especiales hará, qué sé yo, 10 años. Y después poco a poco fueron disminuyendo. Y hay casos concretos que ustedes pueden encontrar en muchos lados, por ejemplo, en mi publicación, donde se prueba de que
con el paso de los años y de los meses, etcétera, las sesiones especiales fueron desapareciendo. Hasta las sesiones ordinarias, perdón. Fueron desapareciendo hasta allá por el 2019. En el 2019 alguna que otra quedaba, y en el libro mío está dada la cantidad de las que quedaban o de las que no quedaban. Pero además eso un día se terminó. Un día, cuando Mercedes me invitó a participar de esta sesión, le dije, che, vos que tenés a mano muchas cosas, ¿por qué no me decís cuántas fueron si tienen registradas cuántas fueron las sesiones de tablas en la Cámara en los últimos 4 años? Ninguna, no hubo ninguna sesión de tablas. Y ustedes dirán, qué maniático el otro es distinto, el otro se toman los temas importantes. Ayer me puse a pensar y me puse a leer un poco también yo, a recordar, ¿para qué sirven las sesiones de tablas? Leo algo que fui anotando ayer. Cálculo del quórum. Apertura de la sesión, izamiento de la bandera, se canta el himno, que antes, no sé, cuando yo era joven no se cantaba. Observaciones al diario de sesiones, boletín de asuntos centrados, la lectura teórica del boletín de asuntos centrados, que tiene una validez importante, por otra parte está escrito eso. Tratamiento de los asuntos centrados, si merece pronunciamiento inmediato o no merece pronunciamiento inmediato. Remisión de los asuntos centrados a las comisiones por parte del presidente, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿A dónde fueron a parar? Etcétera. Media hora que no es media hora, para la consideración del plan de trabajo y el orden del día, completo. Media hora para la consideración y la votación de las mociones de privilegio, las mociones de sobretabla, los homenajes. Ahora se harán, pero de vez en cuando. Ahora vamos a conversar de eso, cómo viene la práctica. Pedidos de pronto despacho. ¿Y qué pasa con los pedidos de pronto despacho? Consultas. Otro tramo dedicado a las consultas. Una vez vencidos todos esos turnos, se pasa al orden del día. Estos son los artículos 168 y 169 de la Cámara. Y ahí aparecen otros temas enormes. Orden de la consideración. Por el orden en que los asuntos fueron impresos, fueron presentados, etcétera, salvo algunas excepciones que están previstas en el reglamento, que son complejas y que son difíciles de calcular. Y después una serie de cosas importantes, mociones de sobretablo de preferencia y su tratamiento, alteraciones de ese orden en el plan de labor, las mociones del artículo 127 del reglamento, inciso 7, y muchos otros casos excepcionales si se trata de qué asuntos de sesiones especiales se tratan ahí para la consideración. En fin, una cantidad enorme de temas que tienen complejidad, que quizá en las sesiones especiales se consideran de alguna forma o de la otra, pero nunca en una forma tan ordenada, tan pensada, etcétera, etcétera, como la que tiene el reglamento histórico de la Cámara de Diputados y que sigue estando teóricamente vigente aunque no se utilice. Me atrevo a sumarte algo en el sentido de traerlo también a la importancia institucional, que también en las sesiones de tablas entraban con el análisis del diario de sesiones. También hay un tema con los giros de los proyectos, una cuestión de consolidación, que creo que es algo que extrañamos que exista. Y también el tratamiento de las licencias de los legisladores, ¿no? Las renuncias, las licencias, las ausencias. Tengo la sensación de que no le prestamos mucha atención, pero que un legislador haya pedido una licencia con o sin goce de haberes y por no haber una sesión de tablas no se pueda analizar,
me parece que ha perdido la Cámara, ¿no?, la posibilidad de ir teniendo de cara a la sociedad el análisis de esos temas que hacen a la transparencia y a la integración de la Cámara. Así que te sumo, me atrevo a sumarme. Totalmente de acuerdo. Además, este papelito que llené ayer, y son, no sé, cientos de páginas de este libro, complicadísimas, hay unos líos terribles, y ahí, bueno, usémoslo, esos precedentes, bueno, ni en eso. Yo reconozco que hay cuestiones políticas muy importantes que hacen de que tengan que dedicarse a temas muy limitados, etcétera, etcétera, pero para algo está el Congreso completo con su función, la Cámara y el Senado. Esa es una cosa que a mí me ha puesto muy nervioso, sobre todo con mi edad tan antigua. Y yo tengo otros ¿cómo les puedo decir? Otras locuras que también me hacen preocupar mucho. La insólita proliferación e inutilidad de las cuestiones de privilegio. Me parece un horror el tema de las cuestiones de privilegio, empezando por el nombre que tienen. A esta altura del partido hablar de cuestiones de privilegio es una antigüedad terrible. Y la utilización de las cuestiones inútil de las cuestiones de privilegio es algo que me preocupa mucho. Y otras cosas que me preocupan mucho, y de todas formas esto si armamos un debate ahora, yo puedo hacer remisión a todos los lugares que estoy apuntando, de esto que apunté en el libro, es el tema de las mociones de apartamiento del reglamento. Un horror verdadero. Hace falta 3/4 partes de manos levantadas para que se pueda seguir adelante con una moción de apartamiento. Nadie tiene 3/4 partes de las manos levantadas, pero es una cosa, si ustedes quieren después podemos entrar en mi literatura para ver cuál es mi interpretación de estas cosas, que me parecen realmente malas para la institución parlamentaria. Y agrego otra más y termino con esto y después vamos a hablar de las cosas lindas que tiene el Congreso y esas cosas. El abuso de las sesiones especiales. No hay más sesiones de tabla, son todas sesiones especiales, absolutamente. Un lío espantoso. Ahora les parecerá que es algo concreto, rápido, todo lo que ustedes quieran. Espantoso. Si uno se pone a analizar el tema de las sesiones especiales, yo esto lo tengo hasta estudiado caso por caso, y resulta que debe haber 10 posiciones distintas sobre cuál es la forma en llamar a sesiones especiales y cómo lo justificamos. En fin, esto también forma parte de mis preocupaciones. De tus preocupaciones en cuanto a la práctica que venís viendo en estos últimos 30 años en el Congreso. Sí. Yo creo que de lo que vos mencionaste respecto a la utilización de las sesiones especiales y los apartamientos de reglamento tiene íntima vinculación, ¿no? Por ahí para quienes nos acompañan, algunos no, porque tenemos un público muy especializado, pero también tenemos otro público que nos está visitando en esta charla. El apartamiento de reglamento hoy, en la sesión especial, ¿no?, intenta colocar temas que no están previstos en la citación. Es decir, hay legisladores, ya sea, nosotros estamos hablando de la Cámara de Diputados, pero también rige para la Cámara de Senadores. El pedido de sesión especial se hace por escrito con un temario determinado, firmado en la Cámara de Diputados por al menos 10 diputados y diputadas. Entonces, esta forma de citación lo que genera es un temario cerrado. Para poder incorporar temas a esa sesión, se necesitan las 3/4 partes de los votos afirmativos de quienes estén en la sesión. Esto está proliferando porque no estamos teniendo una construcción de la agenda, ¿sí?, colaborativa o por consenso. Entonces, al desaparecer las reuniones de tabla de la práctica parlamentaria de los últimos años, como vos dijiste, desde abril del 2019 no tenemos sesiones de tablas, entonces pasa que
La Comisión de Labor Parlamentaria, que es donde están los presidentes de bloque tratando de acordar un temario común, un temario que convoque a todos los legisladores a ir y a asistir y a dar quórum, otro tema que después vamos a conversar con vos, es lo que genera que si no hay un ámbito de discusión, de debate, de consenso en labor parlamentaria para la construcción de una agenda, entonces tratamos de meter los temas en aquellas sesiones que nos convocan. Entonces entiendo que hay una íntima relación con eso también. Para ir metiendo a tus preocupaciones algunos comentarios, también acá mis compañeros tienen la chance de poder hacerlo para que hagamos esto un poco más conversatorio, como es lo que estamos invitados. Las cuestiones de privilegio, que también es parte de tu preocupación y que también lo venís desarrollando junto con otros autores de derecho parlamentario, creo que sí efectivamente están desvirtuados, si las escuchamos y nos ponemos a leer en la BT o miramos los diarios, miramos las sesiones, vemos que no responden a una violación de fueros. Entonces también como hay una aceptación propia de la Cámara que esto no es así, y entonces están logrando llegar a ciertos consensos a que no se planteen en un momento particular, sino que se vayan trasladando en el tiempo, entre tema y este tema, entonces funciona como una manifestación política. ¿Vos estarías de acuerdo en que el reglamento incorporara un tiempo para manifestaciones políticas y dejamos de llamar cuestión de privilegio, como por ejemplo tiene la ciudad de Buenos Aires, que creo que en su reglamento tiene 30 minutos? ¿Te parece que eso podría funcionar? A mí me parece que sí, pero que no moleste a las sesiones importantes. Es decir, hagamos todos los viernes a las 8 de la noche, hagamos este tipo de cosas, me parece bárbaro. O sea, que vos plantearías que inclusive no sean en una sesión con temario. No. Yo realmente diría, bueno, las sesiones con temario hay que protegerlas y dejarlas vivir, y hacer que el Parlamento realmente haga cosas prácticas y realistas. Otro, si es puro bla, 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 bueno, hagámoslo un viernes a la tarde, me parece a mí, sinceramente. Bueno, vamos a ver qué opinas, si lo dejan. Sí, no creo que el personal de la Cámara esté muy contento en realizar este tipo de tareas hasta los viernes a la tarde. El personal de la Cámara está siempre disponible. Acá no es que vamos a hacer una defensa comparativa, pero esto no es una cuestión del personal de la Cámara. Yo creo que le vamos a poner el interés y el... mirando algunos personajes de la Cámara que pensarán. Que nos acompañan. Yo creo que el personal de la Cámara no tendría ningún problema, está disponible. El tema es que los legisladores no se den estos debates. Bueno, a esto, y para ir por ahí tocando otros temas que creo que para ir tu mirada es importante, creo que esto que vos comentás de las manifestaciones políticas puede ser que en algún momento yo soy de la idea que tal vez si se regulan, y no siempre es como toda una autorregulación, porque en realidad no solo porque al dictarse un reglamento se lo dictan para su propio funcionamiento, sino que hoy por hoy ellos podrían autolimitarse de no generarlas, ¿no? Sí. Entonces, convengamos es que a veces pensamos en tocar el reglamento, pero tal vez pensemos en que los propios legisladores se autolimiten de no utilizarlas de mala forma. Pero bueno, tal vez si está escrito podemos generar una práctica, reencauzar una práctica que hoy creo que está desbordando. Hemos tenido, y acá también si algún colega lo recuerda, pero hemos tenido sesiones en donde 4 horas de cuestiones de privilegio, entre 2, 4, hay veces que por sesión se plantean 8 o 10, no, ya es 1 hora, ¿no? Es 1 hora que estamos, dedicándole, como dice el doctor Schinnelli, a no tratar los temas que tal vez traen interés de la gente porque suscitan un interés, ¿no? Pensemos ayer que tuvimos sesión con tema de ganancias, o la otra sesión de tema de alquileres, o temas que son sensibles a la sociedad, tal vez la sociedad, creación de universidades, muchas veces sectores en particular que se garantizan derechos y están esperando esto. ¿A vos te parece que a la gente en general no le debería o no interesar esas diferencias políticas o manifestaciones políticas? Vos decís que no sean rehenes de una sesión, sino que hagan discusiones abiertas a la sociedad. Estoy tratando de entender tu idea. Qué sé yo, qué difícil tu pregunta. ¿Viste? Porque uno diría, ¿por qué irían a una sesión a hacer manifestaciones? Mira,
¿Y por qué irían a una sesión a hacer solo manifestaciones? Sí, porque forma parte de la política. Bien. Sin ninguna duda, aunque quizás no tenga ningún efecto concreto, pero bueno, aguantémoslo. Tenemos cada caso más raro en el Congreso. Está muy bien, ¿no? Pero está bueno poder tener esta reflexión. Si tal vez nosotros pensamos que la ciudadanía le interesaría escuchar una reunión dentro del Congreso para un ámbito diferente a legislar. Pensó las sesiones sin quórum, donde hay 10 diputados, 10 legisladores o legisladoras. Perfecto. Las veces que hablan y hablan y hablan sin mucho sentido, pero por lo menos dejan constancia de lo que quieren decir. Después no sirve efectivamente, concretamente para nada desde el punto de vista jurídico, es cierto, pero por lo menos es un desahogo, Acá tenemos una pregunta de Natalia. ¿Eso no es una consecuencia de que el Congreso esté trabajando más para la tele que para la gente? Sí, lo que pasa es que yo no sé cuánta gente mira la tele parlamentaria. No sé cuánta gente, que me imagino que no mucho. No, pero digo, ni siquiera para sostener una sesión, sino después para que los medios levanten videitos de 20 segundos de una situación totalmente descontextualizada y quede más importante ese episodio que quizás todo un debate. Sí, los medios son los medios, ¿no? Muchas veces, yo soy alguien que usa los medios, miro la tele, veo un poco lo que está pasando. Muchas veces ese tipo de decisiones o de charlas, etcétera, sí, puede haber 4 o 5 personas que lo siguen, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no, salvo que sea alguna cosa catastrófica, ¿no? Que son las que la televisión la traen. Pero si no, no creo que le estén dando mucha importancia a todo eso. Me parece, a mí, puedo estar equivocado. Bien, puede ser. Yo creo que me gusta la pregunta de Natalia, gracias Natalia. Creo que sí hay hoy una política que por ahí, Guillermo, funciona en las redes y son extractos de videos de la sesión que tal vez sirven para viralizar una postura o generar posturas. Así que puede ser que sea utilizada para eso. Así que bueno, recién nos conversamos. Y además la Cámara, ojo, tiene medios como para difundirlo eso, porque están a mano y uno lo puede ver. Sí. Hoy por hoy están a disposición de la ciudadanía que tenga intenciones de mirarlas. Está bien. Recién comentabas de las reuniones en minoría, que veo que tampoco te gustan mucho. Por suerte, porque están en disminución. Las reuniones en minoría eran algo bastante habitual hasta hace 10, 11, 12 años, más o menos, una cosa así. No me acuerdo, tendría que leer lo que escribí yo. No me acuerdo. Pero están en decadencia, Las reuniones de minoría no sirven para nada. La verdad es esa. Por ahí, para hacer alguna aclaración respecto a alguien que por ahí no sepa de qué estamos hablando, nos estamos refiriendo a esperen que me parece que... No te perdimos ahí, perdón, creía que habíamos perdido al doctor de tenerte en cámara. Lo que se hubieran perdido. Estás en cámara. No, lo que digo es que las reuniones en minoría nos referimos a sesiones que no alcanzaron el quórum, ¿sí? Y que por haber fracasado por falta de quórum, entonces los legisladores que están presentes en el recinto se quedan haciendo manifestaciones políticas y a eso nosotros nos estábamos refiriendo con reuniones en minoría. Y si alguno de los presentes tiene interés en profundizar esto, yo debo tener, no sé, 20 páginas en el libro que hablan de las reuniones en minoría y con cosas interesantes, cosas no interesantes, cosas Bien. Que son bien, cargada. Perfecto. Yo creo que por ahí, para un asesor nuevo, para alguien que quiera, ¿no?, interesarse por ahí en estos temas, siempre en el Congreso, cuando aparecen situaciones, como vos decís, quedan en desuso, pero en algún momento van a volver
y por ahí está bueno para un legislador nuevo, para un asesor, para también, por supuesto, el público interesado en conocer el funcionamiento de la Cámara, puede ir a buscar antecedentes, ¿no? Porque también se generan antecedentes o prácticas que, de acuerdo a la estrategia política, de acuerdo a la defensa, no acá entre los colegas, entre los abogados, siempre sabemos que vamos a defender una argumentación, o en la política defender una posición política, para ser inclusivos de todos quienes estamos en esta sala. Entonces puede ser que los abogados estamos un poco preparados para defender una postura a la otra y brindar argumentación. En el ámbito legislativo ocurre lo mismo, desde la expertise de defender una estrategia o no. Entonces, tal vez tener estos antecedentes, está bueno ir recopilándolos y ver, ¿no? De hecho, las expresiones en minoría eran una práctica parlamentaria y después fueron reglamentadas. Así que por ahí también está bueno esto de que algunas prácticas parlamentarias que entienden que son valiosas, por eso está bueno ser un estudioso de las prácticas, se puedan convertir en una habilitación legal, que es lo que ocurre también en los otros sectores. Sí, y yo concretamente, leyendo eso, que para mí puede llegar a ser bastante aburrido, he pescado cada cosa interesante, en serio, y la he subrayado como para tenerla en cuenta. Algunas veces usó, para decir que es bueno, que es malo, que es más o menos. Acá tenemos en esta sala algunos estudiosos de esos de reglamentos, y cuando viene un legislador, un presidente de bloque, dice, quiero hacer esto, se puede, y uno le dice, bueno, no está en el reglamento, pero estudié los análisis, ¿no? Como en la parte de argumentación jurídica. La jurisprudencia, uno va y se fija, ¿no? Así que, bueno, por eso también nos gusta, y creo que una forma de aproximación, una forma de entender el derecho parlamentario es como en el derecho en general, para pensar acá en los colegas que nos acompañan, que tienen distintas experticias, y en cada una de sus materias uno va y se fija. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley? ¿Y qué dice la jurisprudencia? Bueno, nosotros en el Congreso tenemos qué dice la Constitución, qué dice el reglamento y qué dicen los antecedentes que se fueron recopilando. Que hay un montón. Aunque en el día de esa reunión nadie pensaba que tenía alguna cosa importante, algún contenido importante, los hay. Perfecto. Acá quiero valorizar, y creo que me parece que está bueno, porque la idea es conversar sobre quien nos está escuchando, quien sea asesor o lo vaya a hacer, saber pensar que en la Cámara existe una dirección de información parlamentaria de la que vos fuiste funcionario y director, que los días de sesión también está disponible con una guardia que se puede, ¿no? Que puede brindar también tanto a las autoridades de la Cámara como a algún legislador que lo pida, ir corriendo a ver si esto ya sucedió. Yo creo que hoy, al tener una sistematización, que por eso por ahí uno, como vos dijiste, no es que estamos vendiendo un libro, porque el libro está disponible, sino pensar que aquel que se acerca a la Cámara de Diputados, que no conocía sus antecedentes o su funcionamiento, tiene a disposición a alguien que ya hizo ese análisis previo y lo sistematizó. Entonces me parece que eso está bueno. Y está de por medio, está todo lo electrónico. Cuando yo ingresé a información parlamentaria hace 50 años, y se usaba la ficha, nada más que la ficha. Y la ficha, y ve que la ficha y la memoria, dice Natalia acá. La memoria, sí. Lo que pasa es que después se perdían las cosas, qué sé yo. Ahora está todo en una máquina, y es una facilidad enorme, tremendamente distinta de lo que era en aquel entonces. Sin duda que estoy de acuerdo con eso. Perfecto. Yo me quedé pensando en esto que también está pasando, que Natalia trajo a colación y que hemos visto en la práctica de las últimas veces. Yo creo que, no sé si desde la crisis del campo para acá, que siempre decimos, o los medios de comunicación o la forma de comunicación política, hace que hoy haya una mirada más intensa de la población en general y de los medios de comunicación en el funcionamiento del Congreso, ¿no? Yo creo que, como vos decís, no nos importa mucho, porque vos te quedaste también en esa época en que decías, no muchos nos gusta esto. Yo discrepo por ahí en eso, creo que hoy hay una mirada más generalizada de cierto sector de la sociedad o de los medios de comunicación. Hay una crítica respecto a la duración de las sesiones, ¿no? Si tienen que ser tan largas, si está bien, si te parece que como práctica, que es lo que estamos viendo en el reglamento, hay una prohibición de que sean entre las 0 y las 9, pero la convocatoria, no una prohibición de que se trabaje de noche.
Vos que tenés como toda esa práctica en donde también antes se quedaban 20, 24 o más horas trabajando, ¿vos pensás que sería bueno hoy o no seguir con esa práctica de 20 horas de sesión o que estaría bueno incorporar un límite de horario o una extensión horaria a las sesiones? Si esto sería para mejor, para peor, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Esto me lo mencionaste en estos días previos, y me puse a pensar y me puse a tratar de leer en el libro, a ver a dónde me lleva esto, ¿no? Una cosa es leer la forma en que cada año se distribuyen los horarios, la primera decisión. Habitualmente es una cosa parecida. Lo que pasa es que te marcan ahí el momento de inicio de las sesiones. Tienen que iniciarse a tal hora, más o menos. No están siempre de acuerdo, pero habitualmente es un horario determinado. El tema es el final. El problema es el final. Y es un problema terrible. ¿Por qué? Porque pueden terminar rápido, pueden terminar pasado mañana. Pasado mañana no, pero mañana bien adelantado de esto. Sería mejor tener un régimen más formal y concreto, que diga, por ejemplo, que hasta las 12 de la noche y después se termina, o hasta las 11 o hasta las 10. La respuesta debería ser sí, pero la realidad indica otra cosa, y la realidad hay que respetar a la realidad. Y la realidad es que la vida del Congreso muchas veces ocurre muy avanzada la noche y llegada la mañana. Te guste o no te guste. Y te tenés que acostumbrar o andate, porque estás trabajando en el Congreso. Y en el Congreso las cosas siguen y siguen y siguen. ¿A qué hora termina la noche? A las 2 terminó la sesión, después uno termina haciendo otras tareas, ¿no? Porque si uno es un secretario parlamentario, probablemente mande un informe, si uno es una funcionaria que tiene que estar cerrando libros, votaciones, rubricando, se irá mucho más tarde. Sí, hay bastantes casos en que se llega a la mañana siguiente y hay que aguantar y qué sé yo, y bueno, y levantamos a las 12 del mediodía. Hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, había plenarios de comisiones. Quiero decir, porque también muchas veces pasa que esto de que uno se va a las 3, 4 de la mañana, pero también al otro día, acá tenemos a Rodrigo, también integrante de nuestro Instituto de Derecho Parlamentario, que le tocó eso. Te vas a las 3, 4 de la mañana y al otro día a las 10 de la mañana hay que estar en la Cámara para también hacer el seguimiento de algunas cuestiones. Resumiendo, bien. Si es bueno esto, no es bueno. Lo ideal sería otra cosa, pero la realidad, sin ninguna duda, de hace 50 años que los que yo he vivido hasta ahora, puede pasar cualquier cosa. Así es la vida del Congreso. Perfecto. Bueno, hace el año pasado, o no sé si Nacho se acuerda, estuvo la intención en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de conversar este tema. No me acuerdo si fue este año o el año pasado, por eso apelo a tu memoria este año. Gracias, Nacho, colega también de la Cámara. Porque esto se debatió y por eso le hicimos la pregunta acá al experto, porque estaba esta cuestión de si molesta que por un lado hay como un reclamo de que no hayan muchos temas en la sesión o que haya más sesiones, temarios extensos hace que estemos 18 horas, los legisladores se levantan de sus bancas o los legisladores se duermen en sus bancas o meditan en sus bancas y esto también hace ¿no? una imagen del Congreso. Sabemos que nos importa más la sustancia del Congreso, pero también sabemos que la población también lo juzga por este tipo de actitudes. Entonces, mi pregunta estaba avalada y te digo que coincido con vos. Por un lado, cuando uno piensa en poner, no sé, acá los colegas, pero cuando uno piensa en poner horario resulta muy razonable, pero después en la práctica, por esta dinámica de volver a sus provincias, de las agendas, y también, ¿por qué no decirlo? Porque la idea es conversar sobre lo que pasa en realidad, es qué pasa si mañana no junto el quórum, qué pasa si se me fue alguno, qué pasa si a alguien le pasó algo y no pudo volver. Entonces también me parece que corre peligro, más que la práctica, digamos, de nos quedamos tarde, hay
un temor a que la sesión, ¿no? Pierda ese quórum que en definitiva no importaría con un cuarto intermedio acá para los expertos de retomar sin quórum, pero no tendríamos quórum para tomar decisiones, ¿no? El quórum se necesita para constituir válidamente la asamblea, pero también lo necesitamos para poder votar. Así que bueno, me quedo con tu respuesta acá. Creo que también hay muchas caras de afirmación en el sentido de que la práctica le está ganando a la racionalidad de pensar que... No es una respuesta la mía de un intelectual, es de un alguien que ha vivido en el Congreso y sabe que la cosa es así. Es muy difícil de Bueno, pero esta es la idea de que conversemos sobre la práctica. Y respecto a esto mismo, ¿cuál es tu mirada sobre el uso de la palabra en las sesiones? O sea, esto de, es mejor que hablen muchos, o como está regulada, que hay como cualquier individual que pueda, ¿no? La práctica, ¿cómo la ves vos? ¿Cómo lo veías antes y cómo ves ahora el uso de la palabra? Yo lo veo como siempre lo vi toda la vida, parecido. Bien. El reglamento es muy claro en lo que hace el uso de la palabra. Establece una serie de pautas que se han ido ajustando con los años, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que son un montón de gente los que están en la Cámara. Más en esta. En la otra, por ahí hay los que estamos en la Cámara de Diputados, decimos como que el Senado aprueba 20 leyes en 5 o 6 horas y ya se fueron. Nosotros tenemos cara de 18 o 20 horas. Y tenés cara, y es bien adquirida esa cara porque hay que aguantar. Acá ha habido elecciones, se han elegido a las señoras y señores legisladores, y por lo tanto está bien, a algunos les tocará hablar más tiempo, a otros les tocará hablar menos tiempo, pero ir a la Cámara a discutir es para hablar. Y por ende, si estamos, quieras o no, perdiendo el tiempo por la cantidad de oradores, ojo, el reglamento establece pautas, qué cantidad de personas deben y pueden hablar, etcétera, según los partidos, según las clasificaciones de cada uno, pero son legisladoras y legisladoras, y me gusta o no me gusta lo que van a decir o lo que dijeron, o si me aburre o no me aburre, si me da sueño o no, tienen todo el derecho del mundo a hablar, y para eso están. Y yo creo que el reglamento, en lo que esto trae, hay una serie de artículos sobre este tema concreto, me parece que están bien armados. Que nadie le da bolilla, sí, nadie le da bolilla, pero ojalá le den bolilla algún día, realmente. Perfecto. Bueno, sí, el reglamento establece estos tiempos de uso de la palabra. Es cierto también que en la práctica parlamentaria se han intentado reducir, como vos decís, yo creo que hoy por hoy en la labor parlamentaria, en esta reunión de presidentes de bloque que se realiza siempre que va a haber una sesión, hay acuerdos. Yo creo que últimamente está como decir, bueno, podés bajar alguno, que hablen 20, que hablen 30, como mucho de max por interbloques, sí. Pero efectivamente hay intenciones de acortar, pero estoy de acuerdo con vos en que es incontenible y por el otro lado es necesario. Sí, y además hay otras cosas. Por ejemplo, el reglamento establece límites para hablar. Pero resulta que en los temas importantes, ¿cómo terminan los temas importantes? El mandamás del partido A cierra por el partido A. El mandamás del partido B cierra por el partido B y el otro por el C. Ergo, estamos perdiendo un tiempo muy grande, o no, porque hablan, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y eso no está en el reglamento. Se va formando, pero no está formalmente en el reglamento. Bien, se refiere a los cierres de los presidentes de bloque y esta costumbre parlamentaria de que efectivamente se hagan. También es cierto, no estamos viviendo tiempos de mucho cierre, digamos, en cuanto a esos términos. Hoy, para ir echando un poquito de la práctica actual, hoy están hablando como últimos individuales, se están acomodando a los presidentes de bloque, aquí quien nos acompaña en esta charla dirán, bueno, estoy mirando las sesiones y me doy cuenta que no están anunciados, pero que los últimos oradores individuales suelen ser los presidentes de los bloques, aunque no les dan más tiempo, pero se extienden un poquito, como decimos. Hay como ¿quién va a parar un presidente del bloque? Tenemos algunos que dicen, ya voy cerrando.
Teníamos unas inquietudes acá en el instituto también respecto a qué opinas vos de las sanciones disciplinarias, algunos ejemplos que se hayan vivido últimamente respecto, ¿no?, al trato que se tienen entre sí los legisladores. ¿Qué opinas de esto que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos viviendo momentos de mucha confrontación, bienvenido el debate de ideas, por supuesto, pero estamos viendo momentos de mucha confrontación y cómo ves los límites o las prácticas en ese sentido. Yo opino, primero que hay normas en los reglamentos que tratan de establecer sanciones disciplinarias a los que cometen, particularmente los legisladores, que cometen algunas cosas que no corresponden. ¿Y los hay? Sí, las hay. Acá ustedes pueden encontrar por lo menos, debe haber 15 hojas o una cosa así, con las sanciones disciplinarias que la Cámara de Diputados fue tomando respecto de cosas hechas por sus legisladores. Esto de acuerdo a una norma que está en la Constitución Nacional. Esto lo hacen. Muy frecuentemente no, pero de vez en cuando y algunos casos han sido bastante conocidos. ¿Qué sé yo? El caso de María Soledad Morales, y la actitud que tomó un diputado en ese momento que le motivó que lo echaran de la Cámara. El diputado Luque. El diputado Luque, por algo que mencionó sobre lo que había hecho su hijo, un hijo suyo, y se le fue la boca, una vergüenza. Y así hubo algunos casos más, y de vez en cuando se dan algunos casos más. ¿Se han dado otros casos raros? Sí. Últimamente, ¿cuál es el famoso caso? El caso del diputado, ¿cómo era? El diputado durante la pandemia. El diputado Ameri. El diputado Ameri. Estas damas... Bueno, pero no me animo con ese título. Vamos a mantener la institucionalidad de cómo le decían al diputado. Un diputado que durante la pandemia y en época de trabajo remoto que tuvo el Congreso, tenía la cámara prendida en momentos con actos privados, vamos a decirlo privados así. En Salta. En Salta, ¿no? Sí, creo que sí. Salta o Tucumán, ahí se me mezcla, me parece... Parece que era Salta. Ahí está. Mirando. Sí, acá miramos a uno en particular siempre para todos estos ejemplos. Sí. Y qué sé yo, y es un precedente, y hay otros precedentes más. Está reglado por la Constitución eso, la posibilidad de establecer sanciones por hechos cometidos por los legisladores. Perfecto, sí, los que vos mencionaste eran claramente casos de exclusión, ¿no? Sí. Como el caso de Luque, que lo excluyeron. Tenemos otro de una diputada, Ancarani de Godoy, que es el año 2002, que también fue por una cuestión de expresión frente a un periodista. Y en un momento político muy complicado, porque había terminado el 2001, ahora se venía el mundo abajo, y qué sé yo, estaban tratando ¿cómo le puedo decir?, orientar de otra forma las sesiones, y pareció esta con una locura, no me acuerdo cuál era. Yo creo que lo que dijo es, si tuviera una ametralladora, mataría a todos los periodistas. Bueno, pasa es que tenemos así expresiones, ¿no?, violentas que está utilizando la política. El tema es, bueno, ¿cuál es el límite, no? Y, digamos, más allá de la opinión que cada uno sostenga respecto a la libertad de expresión, que por supuesto respetamos, creo que hoy está en tela de juicio estas referencias violentas, ¿no? Recién dije ametralladora y también me viene a la mente motosierra, ¿no? Porque estamos utilizando estas expresiones en la política que por ahí. Pero bueno, en aquellos casos la política no toleró esas expresiones. Acá con el curso, digamos, con el instituto y charlando, estábamos acordándonos del caso de Camaño y Kunkel, ¿no? Esta cuestión es... Ese es más divertido. Ese es como divertido, acá dice Natalia. Ese es más divertido. Lo que pasa es que ese ocurrió en una comisión. Sí, yo también después voy a pedir mi audio. Perdón. Ocurrió en una comisión, y además fue una cuestión de personalidades, ¿no?
de personalidades muy, muy importantes. Uno era el diputado Kunkel, que hizo unas manifestaciones terribles en una sesión, en una reunión, en una reunión. Y otra era la que recibió esa ofensa. Y la que recibió esa ofensa es quizá para mí, ojo, no soy amigo de ella, ni nada que ver, pero la diputada más preparada para ser tal en estos últimos 20 años. Y esta mujer en fin. Estamos hablando de la diputada Graciela Camacho, para compartir Graciela con el público que nos acompaña un poco el nombre de la legisladora. Sí, y este hombre, en fin, fue tan agresivo que esta mujer se levantó, era la presidenta de la comisión, y ¡pum!, le dio un cachetazo muy grande al señor diputado Kunkel. Eso después no pasó nada, se habló de que iba a haber un lío terrible, la verdad que no pasó nada, es más, intentando buscar en internet a esta altura del partido qué quedó de aquello, quedó algún artículo, en alguna cosa muy cortita, donde se ve el incidente y nada más. Si uno va 10 años atrás, había un montón de películas que contaban lo que pasó. Y la diputada es una diputada importante. Lamentablemente ahora va a perder la banca, porque creo, ¿no? Todavía tiene 2 años más. ¿Tiene 2 años? Me parece, ¿o no? Ahora lo vemos, ahora lo chequeamos. Parece que no. ¿No? ¿Que no renueva ahora? Sí, que no renueva, que es una diputada Tenés razón, renovó en el 19, de 19 a 23. Ahí estamos. Estamos haciendo de paso un poco de repaso de la integración de la Cámara. ¿Y a vos te parece que el reglamento que prevé la sanción, vos serías como más estricto? ¿Te parece que el Congreso se desprestigia ante estas actitudes de los legisladores sin sancionar? ¿Te parece que estaría bueno que la Cámara empiece a autopreservarse en sus prácticas, en su forma de tratarse, ¿no? Porque si pensamos que le pedimos a la ciudadanía que se maneje de cierta manera y los legisladores, ¿no? Entre ellos se patotean, se manotean cosas, se dicen de todo. ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo no desde una mirada como que todo tiempo pasado fue mejor, sino desde la mirada del Congreso y de la gente respecto al Congreso. Yo lo veo, como siempre, con el pobre Congreso, que siempre se que liga las piñas, siempre va a salir perdiendo, en casos como este que vos acabas de mencionar. Creo que siempre. Ahora y en épocas lejanas. En épocas lejanas había casos terribles donde hubo que tomar medidas y se tomaron y son motivo de risa, son motivo de risa y de llanto. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es la mala fama que tiene la institución. Lamentablemente, yo creo que no tiene que tener esa mala fama, pero así le ocurre. Perfecto. Bueno, sí, acá, ¿qué opinan mis colegas? Sí, a ver, a mí me ha tocado leer por gusto y a veces por investigación debates parlamentarios del Congreso entre los 85 y 90, la ley de colegiación, sin ir más lejos, y yo digo, pobre la persona que vaya hoy a leer un debate parlamentario, porque no va a encontrar debate parlamentario, va a encontrar peleas personales o peleas ideológicas, pero poco debate sobre los proyectos que se traten o incluso sobre los proyectos que se votan. Muchas veces un diputado o un senador lo escuchamos hablar de algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está votando. Si nos gusta lo aplaudimos, si no nos gusta nos aburre, pero no tiene mucho que ver con el debate de la ley en sí. Exacto. Mira, yo tengo una experiencia muy lejana. Yo en el año 64 estaba en cuarto año de un colegio salesiano, el Colegio San Francisco de Sales, y hubo un homenaje a Don Bosco, a San Juan Bosco, en el Congreso, y fuimos con un sacerdote amigo, ¿no? Hombre nuestro, que le encantaba, decía, bueno, hay que aplaudir. En un momento dado empezó
se empezó a mencionar la palabra San Juan Bosco y todos nos levantamos. Bueno, ese fue mi debut en el Congreso, así que tengo que hacer una Tenemos referencia a esto. una mano levantada acá en la sala para hacer alguna pregunta al doctor o algún comentario. ¿Quién es? Ahí yo Que perdí levante la mano. vista. Había alguien que había levantado Sí, la Doc, mano. recuerde que los comentarios, preguntas tienen que ser por el chat. Ah, perfecto, gracias. Sí, había visto. Bueno, ahí escribo. ¿Hasta qué hora llegamos? Ahí estamos. Ya nos quedan poquitos minutos. Pocos minutos. Bueno. Gracias, Carlos. Ahí te vi cuando tomaste la palabra. Ahí te la estoy leyendo. Las preguntas deben... perdón. Creo que debe estar escribiendo su pregunta. Es cierto que puse te doy la palabra, yo fui la que estaba haciendo lío. En referencia a lo que decía recién, y ahí vamos a leer tú. Le estamos dando un tiempito a Carlos para que la pueda Mientras querés redactar. que llene alguna pregunta que estaba pendiente por ahí. ¿Sabes cuál es? A ver, lo que querías Hay comentar. una pregunta de alguien preguntó, y ¿no le parece que habría que unir, que coordinar el Congreso, la Cámara de Diputados con el Senado, con alguna política especial, alguna legislación especial, etcétera, etcétera? Y yo contesto, hay algún jurista muy conocido, un jurista cordobés, El doctor Gentile. El doctor Gentile, que ha patrocinado siempre cuando fue diputado y todavía lo sigue manteniendo en sus libros, la necesidad de hacer crear un organismo que una a los dos, coordine, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué le parece? A mí me parece, sí, es una buena idea de la de Gentile. Creo que yo por mí no la tomaría. Como está la cosa, a esta altura del partido hay muchas instituciones, muchas normas jurídicas que tienen que ver con el Senado y con la Cámara de Diputados y que se van coordinando entre sí, con lo cual me da la impresión de que me parece que esto es algo quizá no del todo útil. Como que desde la teoría luce tentadora, pero pasa como con las autolimitaciones. Sí. Es la política o las prácticas deben quedar, habíamos recibido esta pregunta también de si era necesario la reglamentación de la coordinación. Yo estoy un poco de acuerdo con vos en el sentido, por ahí pueden discrepar algunos colegas, respecto a si es necesario o no. Me parece que la autonomía, la bicameralidad que le ha dado la Constitución Nacional establece mecanismos de diálogo. El comentario que decía Carlos es: muchas veces los legisladores o referentes políticos llegan a los espacios legislativos o parlamentarios movidos por causas o situaciones en las que están involucrados personalmente. Puede ser, es como que, a ver si interpreto tu comentario, Carlos, perdón si no lo estoy leyendo bien, es como que llega a ser legislador por algo que le pasó en su vida particular. ¿A eso te estás vos haciendo referencia? Puede ser, estoy bien, acá Sonia, yo estaba también pensando en algunas legisladoras o legisladores que han llegado a ser legisladores porque han tenido en su vida personal, en su vida por ahí profesional, en algunos casos, alguna referencia. ¿Vos qué opinás de esto? ¿Que para ser legislador tenés que venir necesariamente de la política, de alguna cierta militancia anterior, una preparación? ¿O cómo ves esto de que estén llegando a ocupar bancas, tal vez personas que no vengan de una militancia, sino por alguna circunstancia particular? ¿Le aporta, no le aporta? ¿Cómo lo ves? Hay que buscar casos. Yo tengo uno, honestamente me sale uno. Ojo, no soy feligrés de alguien. Píparo. Claro, la diputada Píparo. Cierto. ¿Qué tenía que ver con el Congreso hasta lo que le pasó, y después todo lo que pasó ahora, lo que está pasando ahora y no sé cómo va a terminar? ¿Dónde está esto reglamentado? Acá lo que sigue aportando Carlos es que dice: luego se vuelcan o nos volcamos a lo público el que quiere. Desde el punto de vista sociológico, algunos opinan que somos producto de las circunstancias en parte. Yo sin duda, Carlos, creo que tu comentario sin duda
creo que los legisladores, y ahí creo que va apuntado a esto, que creo que nos puede llevar a alguna reflexión referida, acá lo vemos a Carlos, a la representación que ejercen, ¿no? Digamos, desde el punto de vista constitucional, y ahí por ahí para los que estamos conociendo ahora, uno es, en mi caso particular, soy profesora de Derecho Constitucional, entiendo que las bancas deben ser ocupadas por quien mejor representen, ¿no?, los votos a la población, entiende que tal candidato va a representar sus intereses y defender sus intereses, o volcarse a sus intereses para utilizar tus palabras. Es cierto que todos vienen de algún sector, ¿no? Mirando, y que no está mal, yo no creo en la profesionalización más que en la pasión, en la honestidad y en tener buenos asesores que los acompañen, pero sí creo, Carlos, que así como mencionamos el tema de la diputada Carolina Píparo, creo que también vemos sindicalistas, que creo que también vemos deportistas, creo que también vemos artistas, y creo que también en algún punto, o gente que viene de la universidad y hace aportes respecto a la universidad y vota proyectos de la universidad. ¿Vos cómo lo ves a eso? Por pongo otro ejemplo, Pinky. Claro, Pinky, ¿se acuerda? De Beatriz Atraño. Beatriz Atraño la eligen diputada nacional, parecía que iba a ganar el distrito de, ¿cómo se llama? De La Matanza, creo que era, puede ser, estoy apelando a mi memoria. Falló, en último momento falló. Y la pobre Pinky salió electa diputada, y para lo único que le utilizaron a Pinky, por su edad, era para presidir las preparatorias. Las preparatorias. Se ríe Nacho. Y lamentablemente después se murió, pobre. Pero, en fin, tocaba la campanita el día de la inicial, ¿no? Ese es el tema. Perfecto. Sí, yo me quedo con esto que aporta Carlos. Creo que por ahí es una mirada que podemos dejarlo también para otro conversatorio, que me gustaría pensar esto de los roles o de la representación de los legisladores, o de si la expertise de los legisladores tiene algo que ver o nos dice algo de nuestros congresos, ¿no? Que en definitiva, como decís vos, está cascoteado. Yo creo que no solo el nuestro, hay muchos congresos en el mundo, según los índices de transparencia, no son los lugares mejor vistos por la sociedad, a mi criterio, paradójicamente, porque los que comulgamos, por supuesto, con el sistema democrático, pensamos que ahí late el corazón de la democracia. Sin embargo, tenemos una mirada muchas veces de nuestros legisladores. Así que, bueno, no quiero abusar del tiempo de los que nos están acompañando. La actividad era prevista para 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Si hay otras preguntas que quieran hacer, la idea era acercar a los matriculados que nos acompañan hoy, a quienes se han sumado del ámbito parlamentario, a conversar sobre prácticas, sobre el reglamento, poner a disposición esta obra que me parece tan útil para cualquier operador del sistema legislativo, que está disponible dentro de la página de la Cámara, que también los abogados y las abogadas que nos acompañan acá en el instituto y también en esta actividad sepan que hay una incumbencia muy buena para desarrollar dentro de la Cámara y los cuerpos legislativos. De hecho, estamos abogados acá hablando sobre el tema, muy interesados en la actividad legislativa. Por supuesto, nuestros valiosos politólogos y politólogas que tenemos acá, a una politóloga muy importante en el sentido de los aportes, ¿no?, que podemos hacer al ámbito parlamentario. ¿Hay algo que te hayas quedado con ganas de comentar? ¿Alguna pregunta que les haya quedado? La verdad, depende de ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta, la podemos hacer o la hacemos por escrito. De mi parte, me quedaron muchos temas para hablar, porque esto es... Pero contanos uno más, dale, tenemos unos minutitos más. No se termina nunca esto. Es lo bueno de que no se termine. Da para todo, realmente. Así que bueno, si no hay por ahí alguna pregunta más. Yo sí tendría... Sonia tiene una pregunta acá. Cuando hablábamos de las sanciones a los legisladores, ¿no? Lo que siempre me llamó la atención es esa estrategia que es usada bastante de no dar quórum para no sancionar una ley. Y a mí me parece que eso atenta contra la función del legislador. El legislador tiene que ir, cumplir su función, que es legislar, y para eso opinar, y si no está de acuerdo,
tener su voto negativo, o abstenerse, pero no irse. No hay una sanción, la única sanción es no pagarle la dieta si falta, si comunicó, porque también tiene que comunicarlo, Bien. ¿no? ¿Qué le parece eso? No es una práctica. Me parece que es una práctica muy fea, pero que la hay, la hay. Y por ende, y esto lo hacen, yo no digo todos, porque no me animo a decir todos, pero es muy fácil conseguir ejemplos. ¿Vos recordás algún caso, si no después lo que dejamos como inquietud de esto de que se haya aplicado sanciones por falta de ir? Por falta de quórum. Sí, No, por falta. Por esa estrategia. No la veo. Bien. No la veo, no me suena. Pero también tenés una mirada como la de Sonia, de Sí, que el sí, legislador muy debería crítica. asistir. Si a mí me eligen como legislador, tengo que ir a decir lo que tengo que decir. Pero que hay antes el hecho de que entras o no entras, esto ocurre en la Argentina, en Estados Unidos, en Italia y en donde sea. Me ha tocado, yo he estado por suerte, gracias a Dios, alguna vez en Italia y en Estados Unidos viendo sesiones, y yo he visto sesiones con 2 personas. En el Senado norteamericano, que es un organismo famoso, importantísimo, era un taquígrafo, o como se llame allá, y uno que está presidiendo, que es el último de los que tienen derecho, y el que está hablando, y punto, y nada más. Así es la cosa acá. Forma parte realmente de la vida del legislador saber si tiene que entrar o no tiene que entrar, según lo que le diga su partido. Acá Ignacio nos pone, recuerdo un criterio utilizado hace no tantos años, que si las sesiones eran de tablas, sea el tema que sea, todos bajaban. Pero si eran especiales, los solicitantes debían ocuparse de reunir el quórum. Bien, bien. Ese comentario, este aporte que nos trae Nacho está relacionado con esto, porque a la pregunta de Sonia, que como que está bueno, porque también es la mirada que tiene la gente, si tienen que ir a ejercer la representación, y la mirada que trae Nacho es la mirada también un poco de la práctica, o que yo estoy reflexionando en voz alta ahora, que tiene que ver con la construcción de la agenda también, ¿no? Me parece que está bueno pensar en esto de, si no hay reunión de tabla en donde estamos convocados a un poco ser parte de la construcción de la agenda, y entonces me siento convocado porque el tema que me están llamando hace a que pueda prestar esta presencia para debatir, o si esta práctica de las sesiones especiales en las que es este temario y listo, entonces vos buscás tu quórum. Me parece que es parte o no. A mí me parece que es fundamental y sería muy bueno que ese tal Nacho se ponga a escribir y lo pasen limpio eso, porque es fundamental, en serio. Perfecto, o sea que vamos por las de tablas, vamos por el consenso, vamos por el quórum y que bajen todos y vuelven las sesiones de tablas. Pero que escriban. Y que escriban. Bueno, sí, siempre hay una invitación a esto de dejar plasmado, ¿no? Todas estas prácticas. También tuvimos una invitación no recuerdo ahora, no se lo quiero achacar al doctor Terniul, el secretario parlamentario de la Cámara, o al director no recuerdo bien quién de los dos dijo en la presentación de tu libro en la Cámara de Diputados, del director del ICAP, sí, que tu libro es hasta el 19. Así que hay un compromiso, ¿no?, de los operadores legislativos, que algunos estamos acá, sí, de actualizar tu libro. Sí, hay varios que están interesados. ¿Que estamos interesados? Sí. Bueno, Sí. está bueno. Entonces vamos a revisar las prácticas de estos 4 años, sí, y vamos a ir empezando a dejarlas por escrito. Va a haber menos cantidad de casos para mencionar, porque ha habido mucha menos actividad. Muy bien, hay muchas menos sesiones, está perfecto, sí, eso era parte. Me quedo pensando con lo del quórum, y vas a vivir, Sonia, como tu aporte sobre el quórum nos hace pensar si el problema es que no vayan, o el problema es lo que tratan, o el problema es el consenso para lograr las cuestiones. Pero efectivamente, del año 2019, a ver, para ir un poco con tu comentario de las sesiones, en el 2020 hubieron 22 reuniones entre preparatorias, especiales e informativas,
22, en el 2021 14, en el 2020 recordemos que estábamos en pandemia Sí. y que el Congreso, estaría muy bueno recordar estas cuestiones, de lo bien que trabajó el Congreso frente a la pandemia y toda la organización remota. Podemos hacer un conversatorio sobre eso también. En el 21, 14, en el 22, 17 reuniones, y en el 2023, que creo que debe faltar la de ayer, solo 8. Así que efectivamente tenemos para leer, no tantas como tuviste vos, pero vamos a hacer el Lamentablemente esfuerzo. ninguna fue una sesión de tablas. De tablas. Bueno, nos vamos por la vuelta a las sesiones de tablas. Bueno, ya estamos casi rodeando. Gracias, Natalia, que te tuviste que ir, pero te estás sumando desde otro lugar. Bueno, nada, primero, Guillermo, agradecerte un montón tu tiempo. Al contrario. Nos encanta que en el colegio público estemos, digamos, trayendo los temas parlamentarios, que tanta incumbencia creo que los abogados y abogadas tenemos, enriquecido por nuestros colegas de la Cámara que también se sumaron hoy. Muchísimas gracias. Acá tenemos un comentario muy interesante, como siempre, de Ana Lozano. Escucharlo a Guillermo y sus reflexiones sobre el funcionamiento. Al contrario, Ana, gracias a vos por haberte sumado. Yo creo que hay algo que quiero resaltar para cerrar. En primer lugar, que en el Congreso de la Nación existen grandes colegas, grandes funcionarios, asesores, que nos gusta muchísimo lo que hacemos, que sentimos en la tarea legislativa realmente no solo la llevamos con la mayor responsabilidad que podemos y que le ponemos, sino también que nos gusta la apertura del conocimiento de los legislativos hacia otros ámbitos, como el Colegio Público de Abogados. Así que gracias, Guillermo, por venir, y gracias a todos los que se conectaron un rato hoy. Gracias, Sonia, gracias, Rodrigo, gracias, Natalia, del Instituto, por haberse sumado y porque estuvimos charlando antes de esta actividad, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Yo te agradezco a vos la invitación, y ya que estás mencionando a todos los que están allá colaborando, escriban en serio. Yo he sido muchas veces muy insistente en eso. Aprovechémoslo, tenemos la posibilidad de publicarlo todo eso. Perfecto. Hagámoslo, por favor. Bueno, vamos a asumir algún compromiso acá desde el Instituto de Derecho Parlamentario de hacer alguna producción colectiva para ir dejando plasmado. Y en el ámbito parlamentario sabemos que también tenemos muchas vías de trabajo que nos falta hacer. Muchísimas gracias. Gracias al Colegio Público. Esta actividad va a quedar grabada, así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima actividad del Instituto. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Gracias, Gracias, Carlos, chao. y gracias por tu pregunta también. Gracias a los participantes.